Prueba de bondad de ajuste para la distribución normal. Tenemos este conjunto de datos y queremos ver si provienen de una población cuya distribución sea normal. Para esto vamos a emplear la prueba de bondad de ajuste chi cuadrada, con un nivel de significancia alfa igual a 0.05. El primer paso que vamos a realizar será calcular el valor de la media de esta muestra. La media, recordarás que se obtiene al tomar la sumatoria de este conjunto de datos y dividirlo entre el número de datos. En este ejemplo vamos a tomar todos los datos, los tenemos aquí en esta columna, y la sumatoria de estos datos es 684. Entonces, aquí tomamos 684 dividido entre n, que vale 30. Esta división es igual a 22.8. Este es el valor de la media. Una vez que tenemos la media, ya podemos calcular la desviación estándar de la muestra. Para esto, vamos a usar la fórmula que es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido entre n menos 1. Y a esto se le saca la raíz cuadrada. Primero vamos a calcular las desviaciones, que se trata de las diferencias. Como hemos dicho, las desviaciones son el valor de cada dato xy menos el valor de la media. A esto le vamos a llamar diferencia. Recuerda que la media vale 22.8. Entonces aquí tendríamos 17 menos 22.8 queda menos 5.8. Lo mismo aquí, 23 menos 22.8 queda 0.2. Y así sucesivamente para el resto de los datos. Entonces, en esta columna nos quedan las diferencias. Ahora, en la siguiente columna vamos a elevar al cuadrado cada una de estas diferencias. Por lo tanto, tenemos menos 5.8 al cuadrado queda 33.64. 0.2 al cuadrado queda 0.04. Y así sucesivamente sacamos los cuadrados de cada una de las diferencias. Por lo tanto, ya tenemos las diferencias al cuadrado. Ahora vamos a obtener la sumatoria. Esta es la sumatoria de las diferencias al cuadrado. 1138.8. Con esto ya podemos calcular la desviación estándar. Aquí anotamos 1138.8 dividido entre n-1. Pero n vale 30. 30 menos 1 nos queda 29. Haciendo esta división y sacando la raíz cuadrada, el resultado es 6.27. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la desviación estándar. Ahora vamos a realizar la prueba de bondad de ajuste. El primer paso es plantear las hipótesis. La hipótesis nula dice que la población tiene una distribución normal de probabilidades. La hipótesis alternativa dice que la población no tiene una distribución normal de probabilidades. Vamos a realizar la prueba de esta hipótesis. Primero, vamos a definir los intervalos, recordando que las frecuencias esperadas deben ser de por lo menos 5. Entonces, K, que es el número de intervalos, tenemos 30 datos, dividido entre por lo menos 5 de frecuencia, nos queda igual a 6 intervalos. Por lo tanto, esta gráfica de distribución normal la vamos a dividir en 6 intervalos de igual probabilidad. Recuerda que el área total bajo la curva normal es igual a 1. Por lo tanto, como queremos dividirlo en 6 intervalos de igual probabilidad, tomamos 1 entre 6, nos da aproximadamente 0.1667. Significa que cada uno de los intervalos que vamos a tener tiene una probabilidad de 0.1667. ¿Y cómo vamos a calcular estos límites? Aquí tenemos esta primera área que vale 0.1667. Para hallar este valor, vamos a utilizar GeoGebra.
Entonces en GeoGebra vas a seleccionar probabilidad, te vas a distribución normal, en intervalos vas a seleccionar esta opción que te da la probabilidad a la izquierda. En parámetros dejas 0 para la media y 1 para la desviación estándar. Y ahora, aquí le vas a indicar la probabilidad a la izquierda, 0.1667. Y lo que te va a dar GeoGebra es este valor, menos 0.967288. Ya redondeado, lo vamos a dejar en menos 0.9673. Este es el primer valor que determina el límite inferior del primer intervalo. Ahora vamos a calcular el siguiente, que sería esta área. Esta área, por supuesto, también tiene la misma probabilidad, 0.1667. Entonces, sumando las dos áreas, significa que a la izquierda toda esta área tiene 0.3334. Entonces nos vamos a GeoGebra, de nuevo, probabilidad o distribución normal, eliges esta opción, 0, 1, pero ahora aquí le vas a dar el valor 0.3334. Y lo que te da GeoGebra es menos 0.4305. Por lo tanto, aquí este valor es menos 0.4305. Ya tienes entonces el segundo valor. Y ahora, si vuelves a sumar la probabilidad 0.1667 a 0.3334, te va a dar exactamente 0.50, es decir, la mitad. Y por lo tanto, la mitad, si lo hacemos aquí, tenemos distribución normal, intervalos, seleccionas esta opción, 0, 1, aquí le das 0.50 y te va a dar este valor, aproximadamente 0.000, es decir, 0. Por eso es que aquí vamos a marcar el valor 0. Y como la distribución normal es simétrica, entonces, como aquí tenemos menos 0.4305, aquí vamos a tener 0.4305 pero positivo. Como aquí tenemos menos 0.9673, entonces aquí nos va a quedar 0.9673 pero positivo. Y con esto ya tenemos los límites que determinan los intervalos. Fíjate que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Cada uno de estos intervalos tiene la misma probabilidad, 0.1667. Y con esto entonces ya podemos calcular los límites de los intervalos de acuerdo con los datos. Vamos a marcar el primer intervalo, que es este, precisamente el que tenemos aquí. Para eso tomamos entonces el 16.67% inferior, se calcula de la siguiente manera. La media, recuerda que este es el valor de la media, 22.8 menos este valor, que no es otra cosa que lo que tenemos aquí, el 0.9673 multiplicado por la desviación estándar, S, 6.27. Esto nos da igual a 16.74. Ahora calculemos para el siguiente intervalo, para 33.34% inferior. De nuevo tenemos el valor de la media de la muestra, luego este valor que corresponde al segundo límite, menos 0.4305, multiplicado por la desviación estándar, esto nos da igual a 20.10. Vamos con el siguiente, que es precisamente la mitad o la media, el 50%, que es este valor que está justo a la mitad. Entonces, 22.8, que es la media, por 0, por la desviación estándar S, 6.27, el resultado es 22.80. Vamos con el siguiente, para el 33.34% superior, que es este límite. Por lo tanto, aquí ponemos la media, 22.8, más 43.05, que es este valor, 0.4305, por la desviación estándar, queda igual a 25.50. Y el último valor, que es el 16.67% superior, tomamos la media más 0.9673, que es este valor, por la desviación estándar 6.27, el resultado es 28.86. Y con esto entonces ya tenemos
definido los límites que determinan los 6 intervalos que estamos considerando. Por lo tanto, vamos a tomar estos datos. Vamos a empezar a calcular los intervalos. Aquí tenemos los intervalos. El primero lo vamos a tomar desde 0. El límite inferior es este, 16.74. Entonces, vamos a considerar 16.74 o menos de 16.74. El siguiente intervalo va desde 16.74 hasta el siguiente límite, que es 20.10. Entonces aquí ponemos 20.10. El siguiente empieza desde 20.10 hasta el otro límite, que es 22.80. Ponemos aquí 22.80. El siguiente empieza en 22.80 y llega hasta el 25.50. Ponemos aquí 25.50. El siguiente empieza en 25.50 y termina en 28.86. Ponemos aquí 28.86. Y el último intervalo va desde 28.86 en adelante. Estos son los 6 intervalos que hemos construido. Ahora hay que calcular la frecuencia observada, que no es otra cosa que contabilizar cuántos datos caen en este intervalo, desde 0 hasta 16.74. Observa que aquí tenemos el conjunto de datos. Aquí están. Estos son las 30 observaciones. ¿Cuántos datos caen entre 0 y 16.74? Tenemos que contarlos. Observa los datos y fíjate que aquí tenemos 1, 2 y 3. Estos son 3 observaciones que caen en ese intervalo. Por eso aquí hemos puesto 3 frecuencias. Y de esta manera también se calculan el resto de las frecuencias observadas. Aquí tenemos los resultados. Bueno, ya tenemos los intervalos y las frecuencias observadas. Ahora hay que calcular las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas, recordarás que hemos dividido la distribución normal en 6 partes iguales o en 6 intervalos de igual probabilidad. ¿Y cuál es esa probabilidad? Esta, 0.1667. Entonces, para calcular la frecuencia esperada, lo que tienes que hacer es multiplicar la probabilidad 0.1667 por el tamaño de la muestra, que es 30. Esto te va a dar igual a 5. Y como todos los intervalos tienen la misma probabilidad, por eso es que la frecuencia esperada para todos los intervalos es igual a 5. Ya tenemos, por lo tanto, las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Podemos calcular el estadístico de prueba chi cuadrado de la siguiente manera. Tomamos las frecuencias observadas y le restamos las frecuencias esperadas. Es justo lo que hacemos en esta columna. Fíjate, tenemos 3, menos 5 queda menos 2. 7 menos 5 te queda 2. Y así sucesivamente obtenemos cada una de estas diferencias. Una vez que tenemos ya las diferencias, ¿qué es lo que sigue? Observa, hay que elevar al cuadrado. Entonces esto se pasa para acá y lo hemos elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado queda 4. 2 al cuadrado queda 4. 0 al cuadrado es 0. Y así sucesivamente con cada uno de los datos. Ahora, una vez que ya tenemos las diferencias al cuadrado, ¿qué es lo que queda? Pues dividirlo entre la frecuencia esperada. Esto significa que esta columna lo vamos a dividir entre esta otra columna. Y es justo lo que tenemos aquí en la última columna. Entonces, vamos a tener 4 y dividido entre 5 nos queda 0.8. 4 entre 5, 0.8. 0 entre 5, 0. Y así sucesivamente obtenemos los datos de esta última columna. Esta última columna, observa que es justo todo esto que tenemos en esta fórmula. ¿Y qué nos falta? Pues falta obtener la sumatoria, que es lo que tenemos aquí. La suma de los datos de la última columna da 3.2. Este 3.2 es precisamente el valor ji cuadrado. Por lo tanto, el ji cuadrado es igual a
3.2, el valor del estadístico de prueba. Ya tenemos el estadístico de prueba. Ahora vamos a calcular el valor crítico. Para calcular el valor crítico necesitamos los grados de libertad. Se calcula de la siguiente manera: K menos P menos 1, donde K es el número de categorías. ¿Cuántas categorías tenemos? Recuérdalo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 categorías. Entonces, aquí K es igual a 6, P es el número de parámetros calculados. En este ejercicio ocupamos la media y la desviación estándar, es decir, dos parámetros. Y luego menos 1, con lo cual tenemos 6 menos 2 menos 1 nos queda 3. 3 son los grados de libertad. Y también se requiere del nivel de significancia. El nivel de significancia lo da el ejercicio. Alfa igual a 0.05. Entonces aquí el nivel de significancia es 0.05. Con esto podemos calcular el valor chi cuadrado crítico que justo tenemos aquí. El chi cuadrado con subíndice 0.05. Este subíndice indica que a la derecha de este valor ji tenemos el alfa igual a 0.05. Vamos a utilizar la tabla de valores chi cuadrada para hallar el valor crítico. Recuerda, en grados de libertad hemos de seleccionar 3 grados de libertad y la probabilidad a la derecha alfa es igual a 0.05. La intersección se da justo en este punto, el 7.815. Este es el valor ji cuadrado crítico. Entonces, aquí, este valor ji cuadrado es igual a 7.815. Y como ya tenemos el valor del estadístico de prueba y el valor crítico, entonces podemos tomar la siguiente regla de decisión. Si el estadístico de prueba, chi cuadrado, es mayor que el valor chi cuadrado crítico, entonces se debe rechazar la hipótesis nula. Vamos a ver qué es lo que ocurre en este ejercicio. ¿Cuánto vale el chi cuadrado del estadístico de prueba? Lo calculamos previamente y obtuvimos 3.2. Entonces aquí el estadístico de prueba vale 3.2. ¿Y cuánto vale el chi cuadrado crítico? Lo acabamos de calcular y nos dio 7.81. Ponemos aquí 7.81. Y ahora, observa, se cumple esta condición. Claramente el 3.2 no es mayor que el 7.81. Como no se cumple esta condición, entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. Y como conclusión, decimos que no se rechaza el supuesto de que los datos provienen de una población con una distribución normal.